Bendiciones para todos mis amados. Hoy martes 10 de diciembre del año 2019. Soy la profeta Mildred Mata y hoy quiero compartir una palabra que el Espíritu de Dios trajo a mi espíritu y me decía: oposición por la asignación. ¿Sabe algo? Siempre vamos a tener oposición por la asignación que Dios nos ha entregado. Cuando usted no tiene asignación por la asignación que Dios le ha entregado, entonces quiere decir que su asignación no es nada buena, porque si no, el enemigo no estuviera haciendo allí ataques. ¿Para qué? Para que nosotros no podamos completar con la asignación. Siempre van a venir oposiciones, siempre van a venir circunstancias para que tú y yo no completemos la asignación. Si usted va al libro de Nehemías 1, que fue la palabra que el Espíritu de Dios me mostraba, porque me decía oposición por la asignación. Nehemías tenía una asignación. Cuando Nehemías escuchó hablar de lo que había pasado en su pueblo, dice la palabra que él se sentó y lloró e hizo duelo por algunos días. Y él le ayunó a Dios de los cielos, y le dijo al Señor que lo dejara, que estuviera atento a sus oídos para que escucharan su oración, de día y de noche por los hijos de Israel, porque él sabía lo que había acontecido. Y la palabra de Dios dice que el Señor le dio gracia y favor, ¿verdad? Porque él le decía: te ruego, oh Jehová, esté atento ahora tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes deseamos reverenciar tu nombre. Conceda ahora buen éxito a tu siervo y dale gracias delante de aquel varón, porque yo servía como copero al rey. O sea, el Nehemías, cuando escuchó hablar de lo que estaba pasando, de su pueblo estaba destruido, él sabía que él necesitaba ayuda, pero él sabía que la principal ayuda venía de Dios, porque Dios lo quería usar. Y él le pidió al Señor, y por supuesto el rey Artajerje, que fue aquel que cuando vio a Nehemías le dijo: Nehemías, ¿qué tienes? ¿Qué tiene tu rostro? Porque siempre Nehemías tenía una buena actitud. Cuando tú eres un hombre de Dios, cuando tú eres un hombre lleno del Espíritu Santo, el día que tú estés triste, el día que tú estés mal, la gente lo va a notar. Pues el rey lo notó y le dijo: ¿qué tienes, Nehemías? ¿Qué tienes? Y así fue cuando Nehemías le pudo pedir y él le dio. Entonces Nehemías tenía una asignación. Nosotros sabemos que él tenía la asignación de reconstruir esos muros, pero ¿quiénes le hicieron oposición? Los mismos hermanos, la misma gente de él fueron la que le hicieron oposición. Usted no va a conseguir oposición en gente que usted quizás ni conoce. Usted consigue oposición en la gente tal vez que usted ha formado, en la gente que usted ama, en los mismos hermanitos de la iglesia, en los que se la pasan con usted para arriba y para abajo, en los que lo mejor lo llevaron. Recuerda lo que dice el Salmo 55: porque no me afrentó un enemigo, lo cual hubiera soportado, al parecer íntimo tuyo, que juntos comíamos y caminábamos en la casa de Dios. Entonces, siempre vamos a conseguir oposiciones de gente que amamos. La oposición de parte de tu mamá, la oposición de parte de tu hermana, la oposición de parte de tu familia para que completes la asignación. Dice la palabra en el libro de Nehemías 4, cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán a los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? ¿Verdad? Y estaba con él, ¿quién? Tobías el amonita, el cual también dijo: si edificaran una piedra, se subiera una zorra, la iba a derribar. O sea, los mismos hermanos de Nehemías, Sanballat, Tobías, el árabe, y los amonitas y los Agdó, fueron los que le hicieron oposición para que él no pudiera reparar el muro, para que esos portillos se comenzaran a cerrar y por supuesto no pudiera hacerse nada. Y ellos, dice la palabra, que se encolerizaron, porque a veces vas a encontrarte a tus mismos hermanos, a gente que Dios, ¿verdad?, está allí llenando, pero se sienten mal. Recuerde de dónde vino la envidia, de dónde vino la oposición que tenía Abel por la ofrenda que había entregado de su mismo hermano Caín. Los hermanos de José le vendieron la túnica, lo metieron en una cisterna, lo vendieron como esclavo, producto de ¿qué? De la envidia. A Jesús, ¿por qué lo crucificaron? Porque le tenían envidia. Entonces, todas esas oposiciones, ¿verdad?, vienen a nosotros cuando tenemos una asignación. O sea, una asignación, cada vez que hay una asignación va a haber oposición.
oposición. Cuando tú tienes una asignación de parte de Dios, va a haber oposición. Si en ti no ha habido oposición, es porque esa asignación entonces no viene de parte de Dios. Si tú me dices, profeta, es que a mí me ha pasado de todo, es que yo he vivido cualquier cantidad de cosas, es producto de la asignación que tienes, hijo, producto de lo que tú tienes como tarea de parte de Dios. Y entonces el diablo conoce la tarea que tú tienes, conoce la asignación que tú tienes, y por supuesto vamos a buscar la manera de hacerte oposición, de hacerte frente, de que tú no avances, de que tú no completes tu asignación, porque la tarea del enemigo es que nosotros no completemos la asignación. Esa es la tarea de él, y él va a usar gente, ¿verdad?, que le hace las vacaciones a él, gente que se deja usar por el diablo, gente que tal vez va a la iglesia, gente que fueron tocadas por Dios pero nunca ha sido transformada. Recuerde algo, ¿por qué Judas fue usado por el enemigo para hacerle lo que le hizo a Jesús? Porque fue tocado por Dios pero no fue transformado. El faraón fue tocado por Dios pero no fue transformado. Hay gente que va a la iglesia que han sido tocadas por Dios pero no han sido transformadas. Entonces esto los lleva a que hacer oposición para los mismos hermanos, lo lleva a que quieran detener la obra, a que inconscientemente, sin darse cuenta, son piedra de tropiezo para los demás, para que puedan avanzar. Pero allí es donde yo me pongo a la brecha y me pongo, como el apóstol Pablo. El apóstol Pablo decía, ¿ya?, en el libro de Hechos 20:24 dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. O sea, ahí Pablo nos decía, mire, usted no tiene que hacer caso de nada, usted tiene que poner su mirada en Dios, usted tiene que saber que usted no pueda estimar ni siquiera preciosa su vida, sino que usted, con tal que acabe la carrera. Nosotros tenemos una carrera de parte de Dios, tenemos una asignación de parte de Dios, por lo tanto no nos podemos detener por ningún mortal, por ningún envidioso, por ningún chismoso, por ninguna persona natural que quiera venir a hacer oposición. Recuerde algo, que para el hombre natural las cosas del hombre espiritual son locura. Entonces quizás para una persona que está en la carne, lo que tú estás haciendo es algo loco, es algo que ellos no lo pueden entender, no lo pueden comprender, y es allí cuando nosotros nos tenemos que levantar en el espíritu. Tú no te puedes dejar influenciar por los demás. Si los demás son el demonio, son malos, son el diablo, son lo que sea, tú tienes que marcar la diferencia. Tú y yo nacimos para marcar la diferencia. Si a los demás le está interesando, está picoteando como a las gallinas, tú y yo tenemos que remontarnos como las alturas, tenemos que marcar la diferencia. Entonces dice la palabra que en el libro de Nehemías, que cuando estos hombres se vieron todo lo que estaba haciendo Nehemías, se encolerizaron y buscaron la manera de hacer la oposición y lo empezaron a llamar. Pero ¿qué pasó? Nehemías era un hombre entendido en los tiempos, como tú y yo tenemos que ser entendidos en los tiempos. Y Nehemías dijo, no, yo tengo una misión y yo la voy a poner en acción. Por lo tanto, yo no me voy a detener. No se detuvo Nehemías. Y Nehemías dice la palabra que desde ese día ellos comenzaron a trabajar y trabajaban en la obra. Con la mitad de ellos tenían lanzas y escudos y arcos y corazas, y la otra, hermano, estaba ahí pendiente. O sea, edificaron el muro, pero estaban edificando en el mundo, uno con una mano edificaban el muro y con la otra mano tomaban la espada, porque ellos sabían que habían oposiciones, siempre va a haber oposiciones, pero por eso tú no puedes bajar la guardia, por eso tú no puedes dejar de orar, por eso tú no puedes dejar de velar. Por eso Jesús le dijo a Pedro, pero ninguno puede velar ni siquiera una hora, porque hay gente que deja de orar y por allí se mete el enemigo. Tú tienes que estar velando constantemente. Las asignaciones de parte de Dios traen oposición. Si estás teniendo oposición en este momento, es por producto de esa asignación. Por eso yo quiero orar por ti, para que no te desanimes, para que al contrario te impulse esta oposición y digas, Señor, si hay oposición, si hay guerra, es porque hay victoria, porque nadie le tira piedra a un árbol vacío, a un árbol que no da fruto. Entonces vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, del Hijo del Dios viviente, yo derribo, yo destrono, yo anulo toda oposición del mismísimo infierno que esté impidiendo que podamos cumplir con la asignación que tú nos has dado. Dios mío, danos fuerza. Señor, danos coraje. Danos esa coraza del apóstol Pablo para poner nuestra mirada única y exclusivamente en ti. Que en medio de la oposición, que en medio de las circunstancias, que en medio de todo lo que quiera venir a ser enemigo con personas para oponerse, Dios mío, nosotros nos levantemos y pongamos nuestra mirada en el único Dios verdadero, en aquel que hizo los cielos, la tierra, los mares y aún los abismos, y con las fuerzas de Él podamos continuar. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén.